Buenos días, muchachos de la comunidad oliverense del Colegio Saco Olivero. Vamos a trabajar el día de hoy el primer tema del curso de economía. Soy el profesor Peter Cuyán. Para servirlos vamos a tratar de entender cuál es la creatividad y la importancia que tiene la ciencia económica en la actualidad. En primer lugar, habría que plantearnos por qué le decimos una ciencia, ¿no? O sea, y cuáles van a ser sus características determinantes. En este sentido, vamos a aplicar el principio nociológico, el principio fundamental que determina que una ciencia es un conjunto de conocimientos válidos, pero eso sí, válidos en un momento histórico, en un momento determinado. En un instante vamos justamente a fundamentar por qué la economía es válida en un determinado momento, ¿no? Señalando cuáles han sido los principales fundadores de la ciencia económica. A ver, características. En primer lugar, se le considera una ciencia social. ¿Social por qué? Porque interpreta la actividad humana, es decir, la actividad que realiza el hombre para satisfacer sus deseos y sus necesidades. En segundo lugar, va a tener métodos propios. La metodología de las ciencias va a depender de qué tipo de ciencia estemos hablando. O sea, no es lo mismo hablar del método de una ciencia fáctica que de una ciencia formal, de una ciencia exacta a una ciencia social. Si bien es cierto, la economía es una ciencia realista, fáctica, objetiva, pero evidentemente tiene su propia metodología, ¿no? En este caso, por ejemplo, utiliza la inducción, utiliza la deducción, utiliza la estadística, la matemática, la historia, la dialéctica. Hay un principio que un día señaló Adam Smith que decía: no hay historia sin economía, ni economía sin historia, lo cual demuestra evidentemente pues, que hay una metodología propia, ¿no? Pero que va a ser ya de manera aplicable. Además, la ciencia económica elabora leyes, elabora modelos y también realiza predicciones, ¿no? Al decir leyes estamos hablando de principios genéricos, principios que han sido validados y que han sido obviamente comprobados. Cuando hablamos de modelos estamos determinando una serie de esquemas, una serie de cuadros, una serie de digamos, ecuaciones inclusive que van a determinar las famosas predicciones que la economía puede realizar. Por ejemplo, ante la crisis económica que se nos viene, evidentemente debido a los fenómenos de la salud pública que conocemos, los economistas hoy están haciendo predicciones, ¿no? Algunos economistas señalan, por ejemplo, que nuestra economía va a tener una fuerte recesión, ¿no? ¿Cuánto será esa recesión? Uno dice que la producción va a caer 10%, va a caer 16%, eso ya dependerá de las predicciones que los economistas puedan realizar en base a los modelos, ¿no? Primero son las leyes, de ahí vienen los modelos y luego las predicciones o pronósticos. Y además, la economía tiene fines teóricos, ¿ya? O sea, interpreta evidentemente la realidad, y también tiene fines prácticos, ¿no? En este caso, eso ya es parte de una disciplina que se llama la política económica, ¿ya? La política económica busca fundamentalmente solucionar los problemas de una sociedad. A ver, como lo decíamos al comienzo, ¿quiénes han sido los grandes fundadores de la economía? Muchachos, esto es como una galería que ustedes deben tener, es un santuario que, digamos, la economía tiene, ¿no? Los 6 padres de la economía, a ver. El primero se va a dar en la civilización griega, ¿no? Justamente Jenofonte era un escritor de comedias griego que en alguna oportunidad escribió una comedia llamada Oikonomikos, ¿no? De ahí viene la palabra economía. O sea que la palabra economía tiene su origen griego. Oikos viene de casa, nomos viene de norma, manejo, administración. O sea, podríamos decir que es la norma de la casa, la administración de los bienes domésticos. Y luego su maestro Aristóteles, que es considerado el fundador de la economía antigua, le va a llamar la crematística, ¿no? Un término que hoy pues parece ya enterrado, pero que sin embargo tiene una importancia filosófica determinante. Crematística viene a ser la ciencia de la riqueza, ¿no? O sea, si decimos crematística estamos hablando de la economía para los antiguos griegos. Ya en la parte, digamos, moderna, iniciando casi la fase contemporánea de la economía, con la revolución industrial aparece el liberalismo, ¿no? A través de este señor llamado Adam Smith. Adam Smith, ¿no es cierto?, es considerado el fundador de la economía liberal, o llamado también el padre de la mano invisible, el padre del libre mercado, ¿no es cierto? Posteriormente, casi 100 años después, en el siglo XIX,
aparece la figura de la contradicción, de la lucha de clases, ¿no? De la ciencia económica política, ¿no? ¿Por qué se habla de economía política? Justamente porque este señor llamado Karl Marx es considerado el padre del socialismo, ¿no? Él considera que el socialismo es consecuencia de la caída del capitalismo. Y ustedes, muchachos, por historia saben que el capitalismo es consecuencia de la caída del feudalismo. Y el feudalismo es consecuencia de la caída de la esclavitud. Y la esclavitud es consecuencia de la caída de la comunidad primitiva. O sea, todo es una evolución de la historia. Por eso, no olvidar lo que dijo Adam Smith. No hay economía sin historia, ni historia sin economía. Ahí están los dos grandes representantes, tanto del liberalismo o capitalismo y del socialismo que finalmente hoy llamamos el comunismo, ¿no? Pero ya en los albores del siglo XX va a aparecer Alfred Marshall, ¿no? Un economista inglés de la Universidad de Cambridge. Él va a fundar la Facultad de Economía, que hasta hoy considerada una de las mejores universidades del mundo, ¿no? La Universidad de Cambridge. Y por eso a Marshall se le conoce como el fundador de la microeconomía. La microeconomía es la teoría que estudia la formación de los precios, ¿no? La formación de los mercados. Y posteriormente, mira qué tal ironía, ¿no? Su mejor discípulo, John Maynard Keynes, va a ser considerado el fundador de la macroeconomía. Como quisiéramos tener hoy un Keynes en la economía mundial. Este señor fue el que transformó la economía luego de la Gran Depresión de 1929. ¿Ya? Posteriormente, ya en sucesivas clases, vamos a analizar lo que representa ya la historia del pensamiento económico, para no olvidar esta digamos, galería de 6 economistas o fundadores filosóficos son los determinantes para entender lo que hoy vamos a explicar, ¿correcto? Bueno, la parte económica empieza con un principio fundamental, ¿no? La economía es la ciencia que estudia la escasez, ¿no es cierto? No olvidar esta palabrita, ciencia que estudia la escasez. ¿Y cómo se genera la famosa ley de la escasez? Vamos a establecerlo de la siguiente manera. Para lo cual vamos a señalar por acá un principio, muchachitos, que no deben olvidar nunca, ¿ya? Va a ser para ustedes ya su oración de todos los días, ¿correcto? La ley de la escasez, que señala así: no existe suficiente cantidad de bienes en la naturaleza, porque el primer contacto del hombre es con los medios naturales, para que los individuos tengan lo que desean en forma gratuita. Si los bienes fueran naturales y abundantes y el hombre no participara, entonces serían gratuitos. Evidentemente eso es imposible porque para eso existe la ley de la escasez. A ver, vamos a razonar en base a un ejemplo bien determinante. El aire que respiramos no está sujeto a este principio. ¿Y por qué? Por una razón fundamental. Porque hay suficiente aire, aunque está contaminado, en el medio natural para que la gente respire en forma gratuita. Creo que a ninguno de ustedes les llega pues el recibo de aire. Pero si nos preguntan, el aire, por ejemplo, que bota este ventilador o que este ventilador genera, evidentemente sí es un bien escaso. Porque para poderlo tener hay que producir la máquina, hay que pagar por ella, hay que consumir electricidad, hay que activarla, o sea que de por medio se está determinando que no hay suficiente cantidad de ventiladores en la naturaleza para que los individuos tengan el aire en forma gratuita. Por eso que el aire de un ventilador tiene precio, ¿verdad? Es un bien escaso. A ver, la energía eléctrica está sujeta a la ley de la escasez. No hay suficiente cantidad de electricidad en la naturaleza para que la gente pueda alumbrarse o usar sus artefactos de manera gratuita, ¿no es cierto? En cambio, la energía solar no está sujeta a la ley de la escasez, porque le quitamos el no y ahí está la definición. Hay suficiente cantidad de energía solar en la naturaleza para que nos dé cáncer a la piel en forma gratuita, ¿no es cierto? Obviamente. El agua del océano también, hay suficiente cantidad de agua en el mar para que nos ahoguemos en forma gratuita. Pero el agua con la cual te bañas en tu casa sí es escaso, porque evidentemente está sujeta a la actividad humana, ¿verdad? La actividad productiva, ¿no es cierto? Esa es la idea. A ver, en base entonces al principio de escasez, vamos a determinar la llamada dicotomía económica. Señores, dicotomía significa la comparación de dos variables. En este caso, las dos variables van a ser los recursos y las necesidades. A ver, un poquito que hacemos algo de una matemática elemental. Acá tenemos dos conjuntos, ¿no es cierto? El primer conjunto, ustedes notarán, es más reducido con respecto al segundo.
pero eso no significa de que uno tenga más importancia que el otro. Simplemente esta es una gráfica que nos da la idea de que los recursos que la economía tiene son limitados. Al decir limitados significa que son escasos, o sea que son insuficientes. ¿Cuáles son estos recursos? Ahí están. Los recursos naturales, que son preexistentes al hombre, el recurso humano, que es el trabajo, o sea, la famosa población económicamente activa, el recurso capital, que es un recurso artificial creado por el hombre, y finalmente el recurso organizacional, que es la empresa, ¿no es cierto? Estos 4 elementos se llaman recursos para la actividad económica. Al ser limitados, nos preguntamos, ¿estos recursos para qué van a servir? Para que el hombre pueda generar bienes, o sea, para que pueda generar aquellas cosas, aquellos objetos que van a satisfacer nuestras necesidades, ¿está bien? Esta es la palabra clave, pero ¿por qué lo hago más grande que los recursos? Porque las necesidades son ilimitadas, ¿no es cierto? Se nota claramente la diferencia entre necesidades y recursos. Hay más necesidades con respecto a los recursos. Bueno, las necesidades tienen distintas categorizaciones, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, la salud, la vivienda, el vestido, son necesidades de carácter biológicas, ¿no? Son las necesidades del primer orden, ¿no es cierto? Son las necesidades de subsistencia, las necesidades de carácter primario. Luego viene la educación, el transporte, la comunicación, que van a ser las necesidades secundarias, ¿no es cierto? Por ejemplo, ante la crisis que hoy vivimos, sabemos perfectamente que la prioridad, ¿cuál es? La alimentación y estar sanos, ¿verdad? Y tener una vivienda para no exponernos. Ya la educación, el transporte, la comunicación o lo suntuario queda en un rango ya más postergado, ¿no es cierto? Bueno, ahora, si los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas, este fenómeno es lo que nosotros llamamos la dicotomía económica. Y ante esa dicotomía surgen los bienes. Hay 2 tipos de bienes, observa. Están los bienes libres y están los bienes económicos. ¿Cuál es la diferencia? Los libres son aquellos que no tienen precio, o sea que van a ser gratuitos, ¿no? Son bienes que evidentemente al hombre no le cuesta, no tienen dueño, no se van a transferir. Hace un instante, cuando hicimos la ley de la escasez, mencionamos, por ejemplo, el aire que respiramos, ese es un bien libre. La energía solar, ese es un bien libre, ¿no? Las aguas que caen de la catarata, ese es un bien libre, ¿no? El bloque de hielo que está en un nevado, ese es un bien libre. En cambio, lo económico es aquel en donde interviene tanto la naturaleza, interviene el trabajo del hombre, interviene el capital e interviene la empresa. Por ejemplo, un ceviche es un bien económico. Hay que sacar al pescado, hay que trabajar en la pesca, hay que trabajar en su elaboración, en su cocina, hay que utilizar medios de producción, la lancha del pescador, la cocina del restaurante y finalmente tanto la empresa pescadora como el restaurante. O sea, eso genera evidentemente que sea un bien ya de carácter insuficiente y por lo tanto va a tener un precio. A ver, mencionamos una comparación. Por ejemplo, si yo digo la cerveza, ¿qué tipo de bien sería? Va a ser considerado un bien económico, ¿no es cierto? Y si digo, por ejemplo, la arena que está en las playas, va a ser considerado un bien libre. Si digo el cemento de una obra de construcción, va a ser un bien económico. Si digo el petróleo, va a ser un bien económico. Si digo el mineral, va a ser un bien económico. Pero si, por ejemplo, digo el maná que cayó del cielo, una lluvia, va a ser considerado un bien libre. ¿Ya? Esa es la comparación. Repregunta final para definir economía. ¿Qué pasaría si todos los bienes fueran libres? Entonces, obviamente, todo sería gratuito y no habría actividad económica. Es decir, no habrían fenómenos como la inflación, no habrían fenómenos como el desempleo, no habrían fenómenos como las crisis, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, ¿qué estamos experimentando? Estamos experimentando una mayor inflación, estamos experimentando problemas de empleo, hay mucha gente que está perdiendo su empleo, estamos experimentando problemas de carestía, ¿no? Estamos experimentando problemas de comercio internacional, ¿no? Las economías más grandes en el mundo son las más devastadas, ¿no? Por ejemplo, China, Estados Unidos, Europa, ¿no? Y eso evidentemente al final va a generar una dicotomía económica. ¿Está bien? Esa es la idea. El gobierno prefiere priorizar la salud antes que la educación, porque estas son primarias, estas son secundarias, ¿no es cierto? Ahí tenemos el aspecto fundamental de la economía. Por lo tanto, muchachos, esto por favor nunca deben olvidarlo, ¿ya? ¿Qué es economía? Decimos así. Economía es la ciencia que va a estudiar
la asignación de recursos escasos, o sea, limitados, hacia fines alternativos. Fines alternativos significa que las necesidades no se pueden satisfacer totalmente porque estas son consideradas ilimitadas. ¿Está bien? A ver, vamos a plantear una pequeña observación para definir por qué se habla de fines alternativos. Por ejemplo, a ver muchachos, imagínense que ustedes en un momento dado tienen una planta de maracuyá y ustedes sacan el maracuyá ya maduro, ¿no? Ya para poderlo plantar, y ese maracuyá tiene una cantidad límite. Ustedes, por ejemplo, sacan, no sé, unas 10 cajas, no sé, unos 200 kilos de maracuyá. ¿Qué podrían hacer con esos 200 kilos de maracuyá? Ahí vienen los fines alternativos. Pueden hacer refrescos, pueden hacer dulces, pueden hacer tortas, pueden hacer comidas, ¿no? La comida gourmet utiliza mucho ese insumo. Pueden hacer raspadillas, pueden hacer helados, o sea, pero no pueden hacer todo lo que ustedes desean. Ese es el problema económico, ¿verdad? Por eso decimos que mientras el maracuyá es un recurso escaso, las opciones que hemos dado se consideran fines alternativos, ¿está bien? Esa es la idea principal, lo cual conlleva a este pequeño esquemita, ¿ya? Ante la escasez, ojo a esto, ante la escasez, la economía tiene que elegir, ¿ya? ¿Por qué decimos que tiene que elegir? Porque los fines son alternativos, ¿ya? Si ustedes juntan su propina todo el año, llegan a 600 soles, o se compran un televisor, o arreglan su computadora, o se compran ropa, o se compran libros, o se matriculan en vacaciones útiles. Pero no pueden hacer todo a la vez, ¿por qué? Porque evidentemente sus recursos que han ahorrado son limitados, ¿no es cierto? La economía debe elegir. Y cuando elige, la mejor opción que se deja de lado, o sea, no se puede satisfacer todo, eso se llama costo de oportunidad. Ojo a este término. Costo de oportunidad no es todo aquello que se deja de lado, no. Es la mejor opción a la cual tenemos que renunciar, ¿está bien? Y para elegir adecuadamente, para que la economía elija bien, esta ciencia debe utilizar, entre otras cosas, la teoría económica, que vamos a ver más adelante, la macroeconomía, la microeconomía, debe utilizar la descripción de los fenómenos, o sea, la estadística para informarnos y tomar buenas decisiones, y también la econometría. La econometría viene a ser la nueva economía del siglo XXI, ¿no? Es la economía que cuantifica, la economía de los modelos, entre otras cosas. A ver, vamos a hacer una aplicación de lo que es el costo de oportunidad. Un ejemplo así contundente. A ver, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? La nueva ministra de Economía ha determinado que hoy el gobierno tiene, a ver, 4.000 millones de soles, ¿no? Del presupuesto para aplicarlo a determinados gastos, ¿no? Eso significa, muchachos, que los 4.000 millones de soles serían los recursos escasos. Dirán, profesor, pero eso es mucho dinero. Está bien, yo puedo tener 4 soles, tú puedes tener 100 soles, el gobierno puede tener 4.000 millones de soles, pero de todas maneras es un recurso limitado. No interesa la cantidad, sino que este sea finito, ¿verdad? Que sea escaso. Bueno, ¿cuáles son los fines alternativos? Ahí los podemos establecer. Vamos a poner algunos de los que de repente más podemos, ¿no? Aplicar. Por ejemplo, hoy tenemos una necesidad muy fuerte. Necesitamos hospitales, ¿no? Ante la plaga que tenemos, los hospitales van a ser determinantes para salvar muchas vidas, pero con esos 4.000 millones podríamos hacer solo 10 hospitales, ¿no? 10 hospitales obviamente equipados. Pero también podríamos hacer 48 colegios, aunque muchos dirán, hoy en este momento la prioridad serían hospitales, porque los colegios se pasaría a ser la necesidad secundaria. Pero también tenemos este problema, ¿no? Hay muchos accidentes en las carreteras porque están en mal estado, ¿no? Evidentemente, ese mal estado provoca pérdidas humanas, entonces para evitar ese problema, el gobierno podría mandar a construir 2.000 kilómetros de nueva carretera. La juventud se está perdiendo, tiene que hacer deporte, se pueden hacer 4.000 losas deportivas. Ojo que estas 4.000 losas costarían 4.000 millones de soles. Los 2.000 kilómetros también costarían 4.000, o sea que las opciones son alternativas porque habrá que elegir. Pero hay que estar también preparado ante la guerra, ¿no? Ante la defensa nacional. Podemos comprar 800 tanques para que los vecinos del sur se asusten, ¿no? O también podemos mandar a hacer 7 vías deportivas, ¿no? Tipo panamericanos para tener mejor infraestructura.
Podemos mandar a construir más cárceles. Miren muchachos, hoy el gobierno se va a ver obligado a soltar presos porque las cárceles están hacinadas. Lo que más nos falta, yo creo que más que colegios lo que faltan son cárceles, ¿no es cierto? Bueno, también podemos hacer programas de investigación, ¿no? Tenemos en el Perú muchos intelectos, ¿no? Que les falta infraestructura, les falta apoyo financiero para investigar en varias áreas de la ciencia, ¿no? Podemos también construir más líneas para el metro, ¿no? Para que la gente tenga mejor sistema de transporte. Por ahí dirán, podemos hacer más estadios, podemos, no sé, incentivar la pequeña industria. Ante la crisis económica podemos dar subsidios a la gente, ¿no? Ya que la gente no necesita hoy tener mejor condición social. Bueno, no se puede hacer todo a la vez, muchachos. ¿Qué nos dice la ciencia económica? Tenemos que elegir. Bueno, obviamente la elección ya ustedes la acaban de hacer, ¿no? En este momento habría que construir sí o sí, fíjate lo que estoy diciendo, sí o sí los 10 hospitales. Pero ¿cuál será el costo de oportunidad? Si hacemos los 10 hospitales podemos salvar más vidas, pero el problema va a ser, por ejemplo, si me dicen que hay más accidentes en las carreteras. Entonces, el costo de oportunidad sería los 2.000 kilómetros de carretera que estamos dejando de construir, ¿no es cierto? Este va a ser el costo de oportunidad porque es la mejor opción a la cual podríamos haber renunciado. El año pasado el Estado peruano gastó cerca de 4.000 millones de dólares, ni siquiera soles, para hacer los Panamericanos, los mejores Juegos Panamericanos de la historia. Si no los hubiéramos hecho, no, hubiéramos construido probablemente más hospitales. Es más, la vía panamericana hoy se está utilizando como hospital, porque justamente pues, no ha habido los recursos suficientes para tener los hospitales que hoy necesitamos. Este problema es lo que hoy nosotros llamamos el problema de la dicotomía, el problema de elegir. Y con esto, evidentemente, ya ustedes, muchachos de la comunidad Saco Oliveros, ya podrán entender lo que es el problema económico. Listo.